Bien, pues el día de hoy tenemos otra clase. En este caso tendríamos una clase de historia para tercer grado. En este caso nos vamos a enfocar en la secuencia 1, no vamos a verla de manera completa, veremos alguna de esas sesiones. Este curso es una continuación del curso anterior, en el cual los últimos temas estaban referidos a ese proceso que nos acercaba a lo que sería el proceso de independencia de nuestra nación. Principalmente el curso pasado se enfocó en explorar, digamos, toda esa época del México prehispánico, esa época de la colonia. Entonces ahora pues tenemos como su continuación, y para eso pues vamos a explorar nuestro libro. Vamos a darnos cuenta que la esencia del libro no ha cambiado. Quisiera resaltar algunos aspectos con ustedes para que tengan un poquito más claro cómo es que se va a trabajar y qué se espera de sus aportaciones. Es claro que vamos a seguir en la elaboración de las actividades. Ustedes inmediatamente pueden ver en la pantalla nuestra sesión 1, la actividad 1 que está conectada con esta sesión. Recuerden que las actividades las van a realizar en su libreta, y cuando nos sea posible reencontrarnos, pues ya la tendremos en físico. Por lo pronto solamente estarán enviando sus evidencias a través de fotografías que darán cuenta de sus avances, y pues en base a esas aportaciones pues yo puedo hacerles una retroalimentación, es decir, les puedo hacer notar algunos aspectos que podemos mejorar, y por supuesto señalar los aspectos que están bien hechos. Bien. Pues bueno, recordemos que yo aquí voy a presentarles las actividades a manera de ejemplo. No son las respuestas finales, porque en muchas de las actividades no hay una sola respuesta, dado las características de las actividades. Pero bueno, veamos, en esta actividad 1, que puedes ver no hay ninguna imagen inmediatamente, excepto esta línea del tiempo que nos lleva desde prácticamente sería 1810, quizá un poquito más si nos ponemos a contar aquí esta secuencia de números de 1800 aprox hasta 1880. Bueno, en esta línea del tiempo, que es una de las herramientas que en historia se vienen utilizando desde hace varios años, resaltamos dos aspectos que son muy importantes. En esta actividad 1 que nos están pidiendo observar con cuidado la línea del tiempo, en la cual vamos a escoger tres hechos y dos procesos históricos. Yo voy a escoger uno y uno. No voy a hacer toda la actividad porque tú tienes que hacerla por tus propios medios. Yo solamente voy a guiarte un poquito, y dependiendo mi intervención, pues sabremos si necesitan más apoyo o menos apoyo. La idea es que básicamente sea un proceso relativamente parecido o análogo a lo que sería aprender a nadar. En teoría, los recursos con los que cuentas para poder estudiar, así como la intervención del docente, hace la función de flotadores, de tabla, que te permiten sentirte un poco más seguro al realizar las actividades, y con el paso del tiempo podemos quitar alguno de esos alicientes, alguno de esos apoyos, para dejarte que nades tú solo. Es decir, en este caso seguimos con la misma idea,
que hay personas que necesitan más apoyo y otras que necesitan menos apoyo. Entonces, yo voy a hacer una simulación de lo que vamos a estar trabajando, pero no puedo terminar las actividades porque si no sería así como resolverte las cosas, y la idea es que no dependas de mí, sino solamente voy a ser tu guía para que te des cuenta que en realidad puedes tú solo encarar estas actividades. Bueno, fíjate o recuerda que en las líneas del tiempo hay dos elementos que son muy importantes, los hechos y los procesos. Pero gráficamente, ¿cómo los distinguimos? Recuerda que los procesos en la línea del tiempo tienen una representación en forma de cuadros o de rectángulos. En este caso, tanto los libros de segundo como los libros de tercero tienen la misma estructura en la cual tú puedes ver esta línea del tiempo. Yo aquí te la estoy señalando y puedes ver que hay recuadros como estos son procesos. ¿Cómo distingues un proceso? Pues es que un proceso es una serie de actividades o una serie de hechos que dieron paso a un evento todavía mucho más notable. Es decir, los vamos a poder distinguir porque comienzan en una determinada fecha y pasa una cierta cantidad de tiempo para que se consolide o para que se lleve a cabo. En este caso puedo distinguir la Guerra de Independencia, que comienza en 1810 y termina en 1821. De forma análoga, la Guerra de Reforma, que comienza en 1858 y termina en 1861. Puedes darte cuenta que no importa que a veces tarde, como aparentemente unos 11 años, aprox. En este caso, pues es un proceso mucho más corto, por eso es que su representación es mucho más cortita, mucho más pequeña que la primera que mencioné. Pero así podemos ver en esta zona lo que serían los procesos. Ahora, ¿cómo distingo un hecho? Bueno, los hechos, como tú lo puedes ver aquí en esta zona de abajo, solamente mencionan un año. No quiere decir que haya terminado en el mismo día. Posiblemente una batalla comenzó, estoy inventando, en mayo y termina en junio. Entonces van a decir, pero es que también fue un proceso. Pero bueno, en esencia los hechos se refieren a un solo año. Eventos que, digamos, se desarrollaron a lo largo de un solo año. Bueno, en este caso selecciono algunos de ellos, porque la actividad es observen, escojan 3 hechos y 2 procesos. Yo solamente voy a poner 1 y 1. Yo, por ejemplo, voy a resaltar un proceso. Este sería un proceso y este sería un hecho. Ahora, ¿qué hago con esos dos? Bueno, tú vas a tener que seleccionar 2 procesos y 3 hechos. ¿Ok? Aquí faltan. ¿Qué vas a hacer con ellos? Escriba en su cuaderno lo que saben sobre los hechos y procesos que seleccionaron. Por ejemplo, tú puedes escoger, digamos, cada uno de ellos. Es claro que tú vas a necesitar 5, porque tú vas a tener que seleccionar 3 hechos y 2 procesos. ¿Y qué es lo que se espera que tú añadas? Pues bueno, lo que se sabe sobre esos hechos y sobre esos procesos. Entonces, el texto por sí solo probablemente no te saque del apuro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, vamos a tener que recurrir o a nuestro libro de segundo grado o vamos a tener que buscar alguna otra fuente. En este caso tú puedes explorar Google y puedes buscar Guerra de Independencia. Miren, inmediatamente te aparece de México. ¿Cuál fuente? Pues hay muchísimas. No te puedo decir
Yo preferiría que ocuparas esta. Bueno, yo particularmente no soy fan de Wikipedia, no estoy peleado con Wikipedia, por supuesto. Es muy bueno el trabajo que hacen las personas por poner a nuestra disposición este tipo de información, pero si pudieras buscar de otras fuentes, pues sería genial, ¿no? Bien, bueno, al margen del tipo de fuente que tú elijas, pues tú puedes seleccionar. Ahora, si te das cuenta, este link te lleva por un proceso bien largo, que si seleccionaras todo el proceso, pues obviamente te va a llevar muchísimo tiempo leerlo, y no es nada malo. Ya habíamos empezado a trabajar con él desde finales del siglo anterior, pero si te pones a ver, miren, todavía no hemos terminado, vamos como a la mitad de todo lo que podríamos copiar. Miren, lo haría, podemos darnos cuenta que hasta ahorita este archivo tiene 4 hojas. Si yo pego, y eso con un tamaño de letra más pequeño, fíjate que hasta se está tardando un poco la computadora, y fíjate cómo se va a extender hasta las 28 hojas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque quitaras las imágenes, el proceso es larguísimo. Entonces, aunque es una actividad aparentemente muy fácil, porque dices, puedo copiar y pegar. Bueno, ¿y qué sentido tiene que copies y pegues si no has comprendido? Pues es necesario que sí te des tu tiempecillo para poder abordar cada una de esas actividades, ¿sí? Por supuesto que puedes optar por ver otra fuente que quizás sea más corta, pero como hablamos de la Guerra de Independencia, pues es un proceso un tanto largo. Este sitio pues tiene mucho menos información que el pasado. Podrías tomarlo, pero sería la misma situación. Puedes copiar y pegar, pero aún así tendrías que quitarle información que no es relevante. Entonces, incluso por lo que podemos ver aquí, ni hemos acabado, porque el proceso que estoy viendo termina en 1821, y lo que yo aquí estoy buscando y encontrando me lleva hasta 1815. Entonces, si yo buscara este y lo pego, fíjate, aún así serían muchas hojas. Bueno, son 4 más. Entonces, esa parte sí la dejo a tu criterio para que tú distingas qué puedes quitar, qué puedes poner. Yo solamente te marco que hay mucha información acerca de la Guerra de Independencia como un proceso, pero este sería apenas uno de los procesos. Todavía me faltaría otro proceso y los 3 hechos. Entonces, sí, no es una actividad tan pequeña, tan simple, pero pues es parte de nuestro proceso de identificarnos cómo es que llegamos a este punto. Porque para los que sí estuvimos un poquito más conectados con la asignatura, sabemos que México pues no era su nombre original. Habíamos visto que era la Nueva España. Entonces estamos en el mes de septiembre y sería muy bueno poder recuperar algunos conceptos que al parecer hemos olvidado. El proceso de independencia pues no es solamente celebrar y dar el grito. Hay que recordar, reconocer el esfuerzo que otras personas hicieron para que nosotros estuviéramos en estas condiciones, y que nos permite vivir de la manera en que parece que pudiéramos estar mejor. Pero bueno, al margen de esto sería parte nada más del punto número 2 de la actividad número 1. ¿Sí? Apenas estaríamos en el 2. ¿Por qué? Porque nos piden escriban en su cuaderno lo que saben. Es probable que esto que sepas es muy corto, pero bueno, ahí están las fuentes de información para que tú puedas nutrirlo.
Yo nada más te dejé la muestra de uno de ellos, ¿sí? Ok, suponiendo que ya terminé con esta actividad, me tendré que dirigir al punto número 3, donde dice, con el resto del grupo, pues no hay un resto del grupo, porque no estamos juntos, tú solo pues comentarías por qué son importantes para la historia de México y cómo han influido. Pues bueno, tendríamos que decir lo mismo. Por ejemplo, podríamos contestar, bueno, yo aquí voy a poner en color, permíteme, en color rojo, para poder distinguir las preguntas de las respuestas. Déjeme colocarlo. Decía, con el resto del grupo, comenten. Bueno, ¿con quién vas a comentar? Pues bueno, no hay nadie contigo más que tú solo, entonces vas a dejar el testimonio a través de un texto. ¿Por qué son importantes para la historia de México? ¿Cómo han influido en el presente? Entonces, yo aquí puedo suponer cómo ha influido el proceso de independencia en el México actual. Pues bueno, aquí hay una serie de respuestas que pueden ser muy amplias, otras más cortas, pero puedes suponer en qué ha influido. Probablemente, no estoy diciendo que esta es la única respuesta. Por supuesto que puedes agarrar y copias, revisas en internet, pero te vuelvo a insistir, no se trata de que te conviertas en una persona que copia y pega, sino el punto es, buscas la información, internet te lo da, pero tú tienes que procesarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues bueno, no tendría mucho sentido que volvieras a tomar esta como tu respuesta a tu otra pregunta. Entonces tendrías que buscar otra fuente que quedara un poquito más claro que cuál es el efecto, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría decir que gracias al proceso de independencia se fue consolidando nuestra nación llamada México. Claro, esta es una respuesta demasiado corta, demasiado simple. Solamente estoy dejando ahí la indicación, pero hay mucho más detrás de todo esto. Gracias al proceso de independencia se fue consolidando nuestra nación llamada México. Podríamos decir, hemos ido formando nuestra identidad como mexicanos, puesto que antes de la consolidación de la independencia, nuestro territorio no era conocido como México, ¿sí? Entonces, y así podemos seguir alimentando esta respuesta y nos permite reflexionar. ¿Por qué voy a tener que celebrar el grito si en realidad no sé nada de historia? Entonces, es cierto, esperemos que cada septiembre vayamos añadiendo un poquito más a nuestro bagaje cultural acerca de ¿y qué estamos celebrando en septiembre? No es solamente ocupar juegos pirotécnicos o fuegos pirotécnicos y convivir con la familia. Digo, bueno, está muy bien que convivamos con la familia. En estas épocas va a ser un poquito más complicado, pero sí tenemos que encontrar el sentido de por qué se festeja en estas fechas. Ahora, comentar, pues dirás, es simplemente
externar de manera verbal y que alguien me escuche, pero en teoría estás en tu casa tú solo. Entonces no hay nadie con quien comentar más que contigo mismo. Ya estaremos en contacto cuando tú me envíes tu tarea y me expliques por qué es importante la historia de México y cómo ha influido en el presente esta historia. Ahora, dice, en grupo, observen la escena. Esto de en grupo pues va a ser un poco complicado porque no estamos en grupo. Pero decimos, observen la escena y comenten otra vez. Comentar sería como en voz alta, pero como no lo vas a comentar con nadie, vas a escribir cómo imaginan que era la vida cotidiana de los mexicanos en el siglo XIX con esta imagen. Es decir, pues, ¿qué podríamos mencionar? Esto es un ejemplo, no quiero que vayan a considerar lo que está la respuesta y solamente lo único que tienes que hacer es ver el video y copiar las respuestas y decirme aquí está mi tarea, ¿no? No, por supuesto que eso no es. Entonces podría poner de acuerdo a la imagen, podemos darnos cuenta de la existencia de varias clases sociales, así como de ciertas creencias sobre el papel del hombre y la mujer. Bueno, a lo mejor a alguien se le ocurre como algo como esto. No estoy diciendo que esté mal. Muy bien, pues entonces, continuando con nuestras actividades, también sería bueno abordar la sesión 2. La sesión 2 es parte de esta sesión 1. No sería parte de la sesión 1, sería parte de la sesión 2, en la cual puedo notar que hay un subtítulo que dice los cambios en la geografía de México. Aquí lo tengo. Yo ya tengo aquí un subrayado donde podemos notar que en algún momento, una vez que México nace como tal, adquiere su independencia, no nos menciona por qué, todavía como que no es el momento de explicar por qué, pero en algún momento nuestro país adquiere unas dimensiones más grandes de lo que recordamos. Podemos darnos cuenta en esta infografía que México sobrepasa sus fronteras actuales. Nótese que hay estados que no existen como tal. Pueden fijarse, Santander, Nuevo Reino de León, Texas, Nuevo México, California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Valladolid. Son nombres que probablemente pues te suenen un poco raro. Bueno, algunas de ellas no, pero la mayoría de las que se mencionaron, dices, bueno, yo no recuerdo que así se llame. Y tampoco me acuerdo que Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala hayan formado parte de nuestro país. Pero dice que en algún momento México llegó a alcanzar casi los 5 millones de kilómetros cuadrados. En la actualidad son prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero esos cambios, pues digo, nadie pierde territorio solamente por arte de magia. Entonces, algo tendríamos que rescatar. Yo aquí te sugiero añadir notas del subrayado. Te sigo insistiendo, el subrayado es un elemento muy importante para recuperar información. Y ahora nos plantea unos retos. Permítame, voy a extender un poquito más esta actividad. Ok, permítame. Bien. ¿Qué me piden? Que elabore en una hoja el mapa del Imperio Mexicano, marque las fronteras actuales, las de ahorita, las del 2020,
y colorea los territorios que ya no forman parte de él. En tu libro de texto, pues eso no será posible, porque incluso, te vuelvo a insistir, no podemos ver bien dónde están los límites del actual México con respecto al anterior. Entonces sí tenemos que buscar algún mapita que me pueda servir. Yo rescaté este en Google. ¿Sí? No se nota tal vez en esa imagen como tal. Quizá si resaltara algunos aspectos de la imagen, podría resaltar a lo mejor algunas fronteras y podría determinar, ¿no?, qué territorio ya no lo hubiera pintado como parte de nuestro territorio. Pero esto nada más es un ejemplo, ¿eh? Tú puedes trazar el tuyo a mano o puedes tal vez buscarlo en internet si así lo prefieres. No hay ningún problema. Pero bueno, entonces es claro que aquí no voy a dibujar, pero yo podría en un momento dado seleccionar algún color para territorios que ya no son parte de nuestra nación. Ok, entonces aquí básicamente es un trabajo de dibujo. De ahí tendría que ver, anotar la extensión que alcanzó México en 1823 y calcular la diferencia. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues bueno, tengo que hacer una sustracción. Una sustracción del territorio de México en 1823 menos el territorio de México en 2020. Y eso es lo que me está pidiendo. Calcular la diferencia. ¿Ok? Ahora, escribe en tu cuaderno por qué consideras que se han modificado las fronteras. Bueno, probablemente no lo sepas, y si no lo sabes, pues puedes buscar en tu libro de texto, o si no, puedes buscar en el buscador, válgase la redundancia, esas transformaciones territoriales de México. Entonces habríamos que buscar alguna de esas fuentes que me permitan entender cómo es que se ha ido modificando este territorio. Miren, aquí está un mapa. Me voy a regresar porque es un documento un poquito más pesado, pero hay que buscar información acerca de cómo es que se fue dando esa transformación a través del tiempo. Habrá fuentes que son más adecuadas que otras, pero podremos verlas, ¿no? Entonces hay algunas, este sitio parece interesante, pero son muchos mapas. Sin embargo, pues ahora sí que tienes que darte el tiempo para poder explorarlo, pero de que hay información para poderla contestar, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, te dejo esta sugerencia, aquí te podría dejar el link para que tú lo exploraras, ¿sí? Ok, con eso estaríamos terminando la actividad 2, que sería parte de la sesión 2. Como parte de la sesión 3, ¿qué tenemos? Transformación del gobierno en México. Reúnanse en parejas. Pues no lo vamos a hacer en parejas. No lo vamos a hacer en parejas. Vamos a revisar la infografía de estas dos páginas. ¿Cuál infografía? Este texto. Esto. Vamos a fijarnos en esas infografías. Alguien diría, son unas láminas. Bueno, sí. Serán, digamos, esquemas que me permiten entender la definición de estos conceptos. Son 3, 6, 7. Entonces, en base a esta lectura, yo podría dar cuenta más o menos
qué es independencia, qué es una dictadura, qué es una constitución, qué es una intervención. Y alguien podría ocupar en un lenguaje a veces más sencillo, a veces un poquito más sofisticado. ¿Qué es la intervención? Alguien diría en términos muy simples, es cuando un país invade a otro. No sé, habría que ver, ¿eso es una intervención? ¿Eso podría ser una intervención? ¿Es necesario que meta su ejército? Puede ser, invade su territorio, invade a otro militarmente. Oye, ¿sí? O con que condicione al otro gobierno sin que meta un ejército. ¿Ya es una intervención? Bueno, tendríamos que ver. Entonces, así como estas, puede haber otras definiciones. Por supuesto que puedes investigar qué es la independencia, qué es la soberanía, qué es la dictadura. Por supuesto te diría, ¿sabes qué? No copies nada más porque sí. Lee un poco para distinguir un concepto un poquito más claro sin necesidad nada más de copiar. Particularmente al profesor no le sirve de nada que tú escribas mucho si no has comprendido eso que has colocado en tu tarea. ¿Sí? Ahora, comparta sus definiciones en grupo y modifíquenlas si es necesario. Pues esta es un tanto subjetiva, porque si no estás en grupo, pues ¿cómo la vas a modificar? Yo te diría, modifícala si por ejemplo se te ocurre algo como esto, digo, a lo mejor no está mal, o piensas que no estás mal, pero verifica que, por ejemplo, ¿qué sería una intervención? Por supuesto que va a haber muchas definiciones de lo que es una intervención. Tenemos que buscar una en términos de países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú buscas intervención y fíjate que hay muchos tipos de intervención. Hay una intervención militar, cuando dice por parte de un estado en otro o por el ejército de un estado dentro de sus propias fronteras. Entonces tendríamos que ver cuál de estas, no todos me van a servir, yo necesito buscar qué tipo de intervención se refiere. Y en base a eso, a lo mejor cambio qué es intervención, pero todas las demás digo, no estoy mal, así como lo hice leyendo estas infografías, para mí fue más que suficiente. Con leer estas imágenes que estoy aquí señalándote, con esto fue más que suficiente para poder aportar mis definiciones. Obviamente las definiciones pues van a ser cortas. ¿Por qué? Porque mi fuente de información es corta. Ahora, una vez que ya terminé de delimitar esas definiciones de qué es una intervención, qué es la independencia, alguien podría decir, se presenta cuando un país logra, digamos, derrotar a un gobierno extranjero y alguien diría así, pues sí, ¿no? Parece una buena respuesta. Yo no estoy muy seguro que sea la mejor, pero a lo mejor alguien podría pensar, con esto ya la hice. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo, pero alguien podría tener esa idea. ¿Cómo saldrás de la confusión? Pues si tú buscas el significado de independencia, que dice, la independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formaba una parte. ¿Sí? Claro, va a decir, pero es que este ocupa algunos términos que yo no entiendo. Pues sí, tenemos que buscar entonces alguna fuente de información que esté más acorde a la manera en que yo me expreso. No tiene nada de malo. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, observen y analicen las imágenes.
Ahora dice, escriban qué relación tienen estos conceptos y los cambios, con los conceptos y los cambios en las formas de gobierno. ¿Sí? ¿Cuáles? Aquí hay algunas formas de gobierno, aquí mismo. Entonces, en algún momento vamos a entender cómo una república es una forma de gobierno y cómo están relacionados con la independencia, por ejemplo. ¿Sí? Oye, ¿todos los países que se independizan forman repúblicas? No lo sé. Bueno, tendríamos que investigar. Oye, ¿todos los países que se independizan tendrán dictaduras? Pues también tendremos que averiguar. ¿Sí? Pero tenemos que explorar varias fuentes de información que yo ya he puesto ahí a tu disposición y demostrarte que no es una. En realidad hay muchísimas fuentes de información. Por ejemplo, le pongo la palabra soberanía y me aparecen muchas fuentes. ¿Cuál es la mejor? Pues no sabría decirte. Sé que Wikipedia casi siempre va a aparecer en el primer, segundo lugar, pero habrá otras definiciones, por supuesto, y quizá más entendibles, a lo mejor más cortitas y más entendibles, ¿sí? Por ejemplo, comparado esto, es cierto, tiene mucha publicidad, pero comparado a esto, posiblemente aquí esté un poquito más concreto, a lo mejor esto sí lo puedo entender. Ahora, identifiquen los tipos de gobiernos que hubo de 1821 a 1876. Escriban algunas de sus características. Bueno, pues para esto necesitamos ver, pues, quiénes gobernaron, ¿sí? Porque hablamos de México. Entonces, si yo busco gobernantes de México, si buscamos como tal, no es necesario que vaya a los años más próximos, sino aquellos de los que me está refiriendo mi trabajo, en este caso del 21 al 76. Yo puedo ver del 21, que sería aproximadamente de este periodo, al 76, que sería aproximadamente aquí. Y fíjate que puedes ver república, imperio, tenemos imperio, dictadura. Eso quiere decir que entonces tenemos varios ejemplos, pero obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tienes que buscar un clic y leer, fíjate. ¿Sí? Entonces, bueno, no estoy en contra de Wikipedia, por supuesto que no. Qué bueno que haya gente que se dedique a proporcionar información, pero el punto es que tú investigues qué información, ¿sale? No se trata nada más de que te metas a internet y me copies y ya, se acabó. No, tenemos que investigar a qué se refiere esto, ¿sí? Ahora, hay un subtítulo que dice las intervenciones extranjeras en México. Fíjate que hubo varias. Yo aquí señalo algunas. Yo solamente te puedo decir añadir notas del subrayado. ¿Sí? Yo subrayo lo que considero que es importante. No lo estoy añadiendo porque es parte de tu trabajo. ¿Sí? Presentarlo, este subrayado. Tú lo vas a hacer y lo vas a ir añadiendo a esta zona. Ahora, en la actividad 4, que sería la parte final de esta sesión 3, tenemos otra actividad, esta 4, que dice: lee nuevamente el apartado de las intervenciones y elabora en tu cuaderno una línea del tiempo ilustrada de las agresiones que sufrió México en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Que pues aquí tendríamos que poner una línea del tiempo. Por ejemplo, yo aquí la pondría con alguna forma. Permíteme buscar una flecha, por ejemplo. Pondría una flecha, la cual me serviría. Déjeme, voy a poner un poquito más gruesa. Una línea del tiempo para poder ejemplificar
¿sí? Estas intervenciones. Si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, y fíjate, entre 1838 y 1839, en 1835, entre 1862 y 1867, podríamos ver aquí 4. Algunas de ellas van a ser hechos y otros van a ser procesos. Entonces yo tendría que incluirlos, denotarlos aquí en esta zona, ¿sí? Entonces esta sería una forma. Bueno, tú lo puedes hacer en tu cuaderno con más calma y delimitando de qué año a qué año. Por ejemplo, el año más viejito sería 1829 y 1867. ¿De cuánto en cuánto puedo dividir mi recta numérica? Pues a lo mejor de 10 en 10 años, empezando por 1820. Digo, es por dar nada más un ejemplo. Entonces aquí podría ser 1820 y tendría que estar añadiendo cada una de estas imágenes, ¿sí? Ok, pero bueno, tú lo puedes hacer mejor y denotando estos 4 eventos. Unos van a ser hechos y otros procesos. Dice ahora, en grupo y con ayuda de tu maestro comenten por qué España, Francia y Estados Unidos intervinieron en nuestro país. ¿Cuál fue la pérdida más grave de México en esa época? Probablemente el texto nos mencione algo. Yo sí lo puedo ver ya inmediatamente. No te lo voy a hacer marcar aquí en el subrayado, pero puedes ver que intervinieron franceses, estadounidenses, españoles, como parte de ese botín llamado México. Supongo que algo se les antojaba de este país. Nadie interviene en un país si no saben que le pueden sacar provecho. Entonces aquí tendríamos que redactar nuestra respuesta, ¿sí? Por supuesto, lo puedes buscar en otras fuentes, pero creo que muchas de las preguntas se pueden contestar solamente con información que viene de nuestro libro de texto. Pero ya te he dejado muestra de la facilidad con que podemos encontrar información. ¿Ok? Y luego escriban en su cuaderno sus conclusiones y compártanlas con todo el grupo. Bien, pues hasta aquí dejaríamos este video que nos llevaría prácticamente a estudiar lo que sería la sesión 1, 2 y 3 de la secuencia 1 de historia de tercer grado. Espero que esta guía, este acompañamiento que estoy haciendo contigo, pueda servirte para que tú puedas resolver las actividades, pero sin crear esa dependencia entre el maestro y el alumno, ¿sí? Porque la intención es demostrarte a ti que en realidad estás apto para enfrentarte a esas actividades y solamente necesitas un pequeño impulso. Obviamente necesitas de herramientas para poder llevar a cabo tu plan, de conseguir tu meta, pero seguramente en estas herramientas que te hemos proporcionado, ya sea por internet, ya sea a través del libro de texto o tal vez de mis palabras que dejo a través en este video, podamos dejar cuenta de cómo sería conveniente que pudieras enfrentar estas actividades. Te vuelvo a insistir, de preferencia, o te insistiría en que no solamente te conviertas en un alumno de copia y pega, porque ya viste que hay ejemplos en los cuales te llevaría muchísimo tiempo nada más copiando sin analizar. Entonces sí te recomiendo más bien que leas primero, selecciones una buena información. Estoy seguro que vas a poder evolucionar y cada vez estas actividades y estas habilidades van a ser más tuyas. Entonces bueno, quiero dejar hasta aquí este video. Cualquier duda puedes hacérmelo llegar aquí dejando algún comentario en el video, o si no a través de alguno de los otros canales con los que ya contamos. Bueno, buenas noches.